Ok, les doy la bienvenida al seminario del mes de octubre. Vamos a ver el día de hoy algunas claves para elegir la mejor estrategia para entrar al mercado. El mercado es muy dinámico y tenemos como diferentes etapas por las cuales vamos pasando. Y siempre incluso vamos encontrando cambios estructurales dentro del mismo mercado. El mercado que vemos hoy no es el mismo de hace un par de años y no sabemos si vamos a regresar a esa normalidad o si de pronto nos tocará acostumbrarnos a un mercado de condiciones diferentes. Entonces, mi objetivo el día de hoy es guiarlos, digamos, en cuanto a cuáles son los aspectos que nosotros deberíamos tener en cuenta y con base a ello, pues mirar qué estrategia se adapta mejor para ese momento del mercado. Voy a empezar por tres cosas, por entender, vamos a mirar acá, tres cosas que nosotros siempre debemos tener presente a la hora de analizar el mercado. Y es, primero, como siempre lo hemos hablado, la volatilidad que lo envuelve. Entonces vamos a pensar en volatilidad. Vamos a pensar, segundo, en el tiempo. Y vamos a pensar, en tercer lugar, en movimientos. Cuando nosotros hablamos de volatilidad, pues aquí solo hay como que dos aspectos importantes. O la volatilidad está alta o la volatilidad está baja. Y aquí voy a tener un segundito porque está complicado como en esta época estandarizar la volatilidad de qué es alta, qué es baja, aparte de que también dentro de cada activo hay volatilidades altas y volatilidades bajas. Dentro de un contexto, digamos, previo a lo que hemos vivido este año, que este año ha sido un año bastante complejo, nosotros podríamos pensar que una volatilidad normal, una volatilidad, digamos, media, podría estar aproximadamente en un 15%. En el VIX, ¿sí? El VIX, ustedes saben que el VIX es el que nos mide el índice de volatilidad del SP500, que normalmente podría estar cotizando a unos 15 puntos y esto sería como una volatilidad media. Y que cuando esta volatilidad subía, entonces era porque teníamos una volatilidad posiblemente mayor o igual a unos 20, 25. Ahí estamos andando una volatilidad más alta. Y cuando la volatilidad estaba más baja, pues era una volatilidad menor o igual, no sé, por allá 11 o 12, 12. Esos eran los estándares de volatilidad normal. Veamos acá. Voy a ponerla en términos semanales. Y esos eran como como los promedios de volatilidad normal. De hecho, mucho antes era normal encontrar volatilidades en 10 y era como lo normal. Pero también empezamos a subir como los niveles de volatilidad y ya estuvimos un tiempo en donde lo normal era más o menos tener un VIX en 15, cotizando en 15 aproximadamente. En ese momento, pues después de lo sucedido con el corona, llegamos a tener unos niveles de volatilidad impresionantes y digamos que durante estos últimos mesecitos, casi que una volatilidad normal está oscilando entre 25 y 30 y una volatilidad alta es cuando nos hemos subido a los niveles de 40. Lo más bajo incluso que hemos llegado, yo creo que no ha bajado de 20, creo que no. Entonces, aquí lo importante es que nosotros contextualicemos
lo que estamos viendo de volatilidad y empecemos como a adaptarnos, al mercado. Algo que ustedes pueden hacer para entender si la volatilidad, por ejemplo, de un activo o de unas opciones en ese momento están, digamos, altas, caras o baratas. Por ejemplo, acá en Interactive, a ver, yo veo, coger un activo, vamos a Apple. Y voy a cambiar para que me ilustre la volatilidad implícita. Le voy a dar clic derecho acá, parámetros de gráfico, y le voy a decir que me muestre la volatilidad implícita de la opción. Entonces, de alguna forma, él también va a venir a ilustrarme cómo está la volatilidad de las opciones. Y en relación a esto, nosotros podríamos entender un poco o de pronto como aterrizar esa condición de volatilidad, como que si realmente está alta, está baja, y más adelante vamos a ver qué podemos hacer entonces bajo unas u otras condiciones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la volatilidad. Yo, si nos da más atrás, vemos que todavía tenemos una volatilidad realmente alta en relación incluso pues previo al evento, al suceso del coronavirus. Mire en los niveles en que se cotizaba la acción y miremos en este momento cómo se está cotizando. Por ejemplo, de aquí a la próxima semana, Apple terminará de subir volatilidades porque se vienen los earnings. Vamos a ver qué tal se comporta. Para nosotros es indispensable que siempre hagamos un estudio de volatilidad. De hecho, que a veces como que esa volatilidad es como la hipertensión, es como ese enemigo silencioso. Y muchas veces no nos percatamos de realmente analizar si está alta, si está baja, para entender si vale la pena que nosotros compremos, vendamos, hagamos una estrategia compuesta, hagamos unas opciones simples y tomemos unas decisiones, digamos, más acertadas para no estar como nadando contra corriente. Yo soy enemiga número uno como de ponerle reglas a todo y siempre te los voy a decir como que no hay un valor ideal, siempre es dependiendo del contexto. Si nosotros hablamos entonces, segundo lugar, de tiempo, en tiempo nosotros podemos establecer si vamos a operar el corto plazo, el mediano plazo o el largo plazo. Escoger, digamos, los vencimientos en toda negociación de opciones, bien sea para compras o para ventas, es supremamente importante que nosotros lo identifiquemos. Ahorita hablaremos un poco más acerca de eso. Y lo tercero es el movimiento. Y es nosotros saber si nosotros vamos a negociar unas opciones que estén ITM, si están ATM o si están OTM o incluso muy OTM. Porque muchas veces utilizamos opciones que están en esta zona, pero para hacer compras, o utilizamos pues, y no está mal del todo, pero es entender que puede haber un riesgo mayor y que hay ciertas condiciones que quiero que revisemos. Pero antes de pasar al tema de las estrategias, quiero que contextualicemos también algo, y es el movimiento del mercado, lo que diríamos el movimiento único del mercado. El mercado tiene 4 etapas que todos conocemos. Entonces nosotros tenemos una etapa aquí lateral, luego tenemos una etapa bajista, luego tenemos otra etapa lateral, otra etapa alcista. Ay, cómo iba bien. Alcista, y ese movimiento será de manera sistemática, es un ciclo que se repite una y otra vez.
siempre la clave va a ser en nosotros, no importa si estamos alcistas, bajistas, vendidos o comprados, sino como que estar del lado correcto en el momento correcto. Y eso es muy complejo. O sea, eso es supremamente complejo. Aquí nosotros vamos a ilustrar algo. Vamos a ilustrar que hay unas zonas en donde se realizan ventas y hay unas zonas donde se realizan compras. Con esto me refiero tanto de acciones como de opciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta es una etapa donde se realizan ventas. Aquí simplemente tenemos como una caída del precio, movimiento bajista, pongámoslo así. Aquí tenemos un movimiento alcista. Aquí en esta etapa nosotros vamos a ver, aquí vamos a realizar unas ventas. Este ventas me quedó muy corridito. Este ventas es más atrás. Porque acaban unas compras. Ya les voy a explicar bien. Acá vamos a hacer otras compras. Y es que, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a ver que en esta etapa, cuando el precio va a empezar a caer, se empiezan a generar compras de put. Y vamos a ver el ingreso de muchas compras de put. Y esas compras de put le dan como el inicio y hay mucha tensión en el mercado y genera nerviosismo el encontrar muchas compras de put en el mercado cuando uno hace pues la lectura de posiciones institucionales, porque se avecina lo que es un movimiento bajista y encontramos durante todo el proceso más compras de put. Esas compras de put casi que llegan hasta el final. No hay como que una clave para leer cuándo empiezan a entrar las ventas o cuándo se finalizan esas compras de put, porque entran casi hasta el final. Después de que se realizan esas compras de put, pero ya los institucionales saben que ya hasta ahí va el movimiento, empiezan a entrar al mercado unas ventas de put. Cuando nosotros empezamos a ver muchas ventas de put, eso está anunciando el fin de esa etapa bajista. ¿Y por qué se venden put acá? Porque acá nosotros tenemos una volatilidad alta. Durante esta caída hubo un significativo aumento de volatilidad, ¿cierto? Y es lo que todos hemos evidenciado, que el mercado empieza a caer y esa volatilidad se empieza a disparar. Por eso encontramos movimientos más agresivos, movimientos erráticos. Y acá empezamos a encontrar esas ventas de put. Es un escenario ideal para las ventas de put porque siempre vamos a querer vender cuando esas opciones estén caras. Luego, después de que se producen esas ventas de put, vamos a encontrar un periodo, ¿cómo llamarlo? Un periodo como más, un poco más muerto de lateralidad, que es como este periodo que nosotros vemos acá. Ahorita entenderemos qué podemos o qué se hace ahí en esa etapa. Posteriormente, cuando se empieza a notar o a vencer esa transición de acá, se empiezan a hacer y empiezan a entrar al mercado muchas compras de call. Acá nosotros podemos hacer lo que queramos. Nosotros podemos hacer compras de call, nosotros podemos hacer ventas de put también. Y el mercado empezará nuevamente a tomar su rumbo alcista. Estas compras de call se van a encontrar más o menos hasta por acá. Llega un momento en donde esas compras de call empiezan como a menguar, a disminuir. Y acá de pronto encontramos como un periodo también como muy vacío, muy muerto. Y lo primero que empieza pues como anunciar como la recesión de la subida es que empezamos a encontrar unas ventas de call. ¿Por qué se vende call acá?
porque acá se va a empezar a ver una disminución de volatilidad. Entonces aquí la volatilidad está muy alta y se aprovecha. Y aquí lo que va a pasar es que la volatilidad va a empezar a caer. Y vamos a notar que luego se viene como un momento o un periodo también que llamaremos como un periodo muy quieto. Estas lateralidades son básicamente la estructura del mercado, o sea, el mercado está lateral, tendrá sus movimientos, volverá a estar lateral y eso es lo que lo estabiliza de alguna forma y lo regula. Y luego entraremos nuevamente en el mismo ciclo, unas compras de put, un movimiento bajista, un aumento de volatilidad y esa será como la condición cíclica del mercado. Eso es muy sencillo y yo sé que eso para muchos pues ya es algo muy claro, pero es la base para nosotros sentarnos y asociar lo que podemos hacer con opciones, conociendo los ciclos del mercado y los ciclos de negociación de opciones dentro del mercado, que es básicamente esto, donde se generan compras de put, donde se generan ventas de put, donde hay compras de call y donde hay ventas de call. Entender eso también, entender la situación y las condiciones de volatilidad. Si nosotros tenemos esos principios y esos fundamentos, para nosotros va a ser mucho más, digamos lo que, más fácil crear estrategias o utilizar las opciones estratégicamente. Y aquí quiero que veamos cuatro estrategias principales de opciones. Ustedes ya me conocen. Ustedes saben que yo soy como muy simple, pues para utilizar las opciones. Busco no darle mucha complejidad al asunto. El trading es complejo. Las opciones son más complejas aún. Y bueno, yo dentro de mi estilo, pero es más mi estilo, es porque yo tanto en una lectura busco irme más a lo objetivo que a los objetivos, llenándome indicadores. No estoy diciendo que esté mal, pero es como la base de mi operativa. Y con las opciones, pues básicamente también. Ahora, pueden haber muchas más estrategias de 1000 paticas de opciones y está bien. Puede ser funcional. Todo lo que sea funcional en el trading es totalmente válido. ¿Listo? Pero vamos a ver entonces la negociación de opciones. Vamos a ver las simples. Vamos a ver los spread. Vamos a ver los spread amplios. Y vamos a ver por acá. Los Iron Condor o los Strangle. Que esto es básicamente pues Strangle son una variación del Iron Condor, pero funcionarían como en sintonía. Entonces, ¿cuáles son las condiciones ideales para nosotros hacer opciones simples? Ideal sería que nosotros operemos aproximadamente en el corto plazo. Y con el corto plazo, podría ser que nosotros hagamos una operativa días, semanas, y de pronto podría ser incluso 3 meses aproximadamente. Si de pronto nuestra intención es realizar, digamos, unas compras, unas compras o ventas simples, pues como los LIPs en las opciones, yo no lo recomiendo mucho hasta no conocer bien las claves para operar los LIPs. Podemos hacer un seminario. Buena idea de los LIPs, para los que de pronto no saben, son las opciones de largo plazo. Estamos hablando de un año o así.
pues esas opciones tienen como una estructura de precio un poco diferente. Tiene un delta más plano, tiene un teta más plano, entonces podríamos no obtener los mismos rendimientos que con las de corto plazo. Una explosión de precio, por ejemplo, en el activo va a ser mucho más evidenciable en las opciones de corto plazo que en las de largo plazo. Entonces, no solo vamos a tener que realizar una inversión mayor por el costo de las opciones de largo plazo, sino que a su vez sus rendimientos podrían ser menores. Entonces, sí es importante como antes de irnos a operar el largo plazo, tener presente como algunas claves de gestión para no quedarnos como atrapados en una posición de esas. Entonces, para las simples es ideal un escenario de corto plazo. Encontramos que esas opciones son mucho más, digamos, más económicas y más sensibles a los movimientos de precios. En las simples condiciones de volatilidad. Entonces, aquí es importante tener presente que la volatilidad puede ser una volatilidad alta o una volatilidad baja. Que si hay una volatilidad alta, lo ideal es que yo realice ventas. Y que si hay una volatilidad baja, lo ideal es que yo realice compras. Sí, básicamente es eso ya lo hemos hablado pues en muchas ocasiones. El vendedor de opciones quiere que la prima esté cara por dos sentidos. Uno, porque pues mayor crédito le va a entrar a la hora de hacer la negociación. Y segundo, después de una volatilidad alta, ¿qué va a suceder? Que esta va a bajar. Y en esa caída de volatilidad, pues se van a acelerar las ganancias. Entonces vamos a ganar más y más rápido. Y lo segundo es que si la volatilidad está baja, entonces las opciones van a estar baratas. Todos queremos comprar en cualquier sentido de la vida, comprar barato. Y que después de estar baja esa volatilidad, posteriormente lo que se viene es un aumento de volatilidad y eso va a ayudar a encarecer la opción y también va a acelerar nuestras ganancias. Aquí hay algo importante que yo siempre aclaro en relación a la volatilidad y es que también para las ventas, pero eso sí ya pues no hay como forma de solucionarlo dentro del mercado. Para las ventas nosotros queremos poco movimiento y en una volatilidad alta puede existir ese movimiento amplio. Entonces ojalá encontremos el punto o el time de entrada en donde realizamos la venta y esa volatilidad alta empieza a bajar. Y las compras con una volatilidad baja también nos anuncian que poco movimiento. Nosotros para las compras necesitamos explosión de precio. Es ideal para las opciones y eso es lo que realmente las hace complejas, es poder entrar justo en el momento en el que esa volatilidad se empieza a disparar y eso trae como consecuencia también explosión de precio. ¿Sí? Entonces, pero eso es algo que no vamos a poder como aliviar o solucionar pues significativamente en el mercado, ¿no? Nos toca vivir como con esa dualidad. Siguiente, para las simples, la distancia. Ay, la distancia es tan importante. Porque la distancia nos habla siempre de la probabilidad. Y en el trading, y especialmente en el trading de opciones, todo está basado, todos nuestros estudios, todos nuestros análisis están basados en la probabilidad de éxito. Algo en lo que ustedes tengan una alta probabilidad de ganar va a ser costoso y riesgoso. Algo en lo que hay una baja probabilidad de ganar es barato. Aquí yo quisiera como que ustedes por un instante cerraran los ojos y vieran la opción como que a veces nos cuesta verlo así, ¿quién pensara? Como realmente algo que vamos a comprar y que nos va a producir un beneficio, ¿sí? Y parece pues como obvio, como lógico, pero no sé, de pronto se nos ha presentado el trading de opciones de una forma tan diferente y no entendemos que es que estamos comprando una opción y que necesitamos que esa opción realmente florezca.
Entonces, obviamente, dentro de la capacidad que tiene ese activo de darnos rendimiento, pues a mayor probabilidad de éxito, más costoso va a ser. Entre más plata yo ponga en el mercado, mayor riesgo voy a tener. Entonces, en cuanto a la distancia, aquí muchas personas hacen negociación en el muy OTM de compras de opciones. Muy OTM. Y me voy mucho pues aquí como en el tema de las compras, porque para las simples yo sugiero generalmente es hacer compras. Las ventas siempre las sugiero en spread para poder tener el riesgo controlado. ¿Y qué pasa con esa probabilidad muy OTM? Es muy difícil que a nosotros nos dé rendimiento. Es muy difícil que esa opción se nos meta ITM, nos saque, digamos, como la inversión inicial que pusimos y nos deje en rendimiento. Aquí definitivamente tenemos que olvidarnos del muy ITM. No sé, incluso podríamos ser más estratégicos. Muchas personas lo que hacen es que se compran, imagínenos, se compran 10 contraticos de 0.50. Ideal mejor si me compro un contrato de 0.5 con un delta más alto, con una probabilidad más fácil de llegar. Estoy poniendo el mismo riesgo y el mismo capital de inversión, pero la probabilidad de éxito es totalmente opuesta. ¿Qué es más fácil? Que esto, por ejemplo, estamos hablando de que un ejercicio, que la acción está en $60. Y aquí yo me estoy negociando el strike 70 y aquí yo me estoy negociando el strike 68. Entonces, ¿qué es más probable? 68 no, aquí sería un strike 62, lo hice al revés. ¿Qué es más probable? Que la acción se me meta acá o que se me meta acá. Pues obviamente que se me meta acá. Y estoy poniendo el mismo capital, pero estoy aumentando mis probabilidades de éxito. La operativa simple con opciones tiene que ser más estratégica. Nosotros definitivamente nos tenemos que olvidar de eso, de la negociación muy ITM. Realmente es más la exposición. A veces ponemos el mismo capital, pero con menos probabilidades de éxito. Por eso también sale de ahí que muchas personas como que prefieren las opciones que porque se puede operar con muy bajo capital y demás y esperan no tener que invertir mucho, pero se pierde mucho más con esas inversiones tan mínimas que con una inversión más probable, ¿cierto? Entonces, en función de eso, nosotros midamos distancias y midamos probabilidades. Siempre piensen qué tan fácil es que esta opción a mí me dé rendimiento. ¿Qué tan fácil es realmente? Y si la vemos muy difícil, entonces es un mal producto de inversión. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Fácil, bien. Vamos bien, Marce, vamos bien. Bien, Alejo. Todo bien, todo bien. Bien, Marce. Listo, súper, perfecto. Ahora, veamos los spreads. Para los spreads, el plazo realmente, el plazo da igual. En los spreads, los plazos realmente ahí como nosotros estamos de alguna forma como neteando la sensibilidad de la opción al paso del tiempo y a la volatilidad, porque en una la tenemos comprada y la otra la tenemos vendida. Entonces podemos jugar más con el plazo y no nos vamos a ver como tan afectados. Entonces lo podemos hacer de corto plazo, de largo plazo. Sabemos que de largo plazo generalmente se nos aumentan pues como los rendimientos y demás. Entonces pues eso nos soporta el hecho de que tengamos el dinero más tiempo congelado. En cuanto a la volatilidad, entonces plazo da igual, pongámosle aquí
da igual el plazo. En cuanto a la volatilidad, en este caso, si la volatilidad está demasiado alta, es mejor no usarlos. Por lo menos este tipo de spread es mejor no usarlos. ¿Por qué? Con algunos de ustedes yo ya he visto una clase que se llama los skews de volatilidad. Con los que no hemos visto la vamos a ver, pero básicamente con los skews de volatilidad aprendemos que las opciones más OTM tienen una volatilidad más alta. ¿Sí? Y resulta que cuando la volatilidad está demasiado alta y nosotros vamos y nos vendemos muy OTM como realmente acostumbramos, a la hora de hacer la compra también sale muy cara y esos rendimientos no se van a ver tan, esos créditos no se van a ver como tan atractivos, ¿sí? Es decir, en un ambiente normal de volatilidad, yo puedo encontrar la venta, un ejemplo, en 2.5 y la compra, imaginemos que yo la puedo encontrar en 1. ¿Listo? Entonces, listo, yo ya sé que aquí tengo un crédito de 1.50. En un escenario muy alto de volatilidad, y eso vale la pena que ustedes se detengan un momentico a mirar cuando veamos unas volatilidades muy altas. En este caso, yo les hacía la introducción de que esa volatilidad es subjetiva, pero si nos volvemos a ver una volatilidad, digamos, por acá, es muy bueno que nosotros nos evaluemos y digamos, bueno, esto me está dando los mismos rendimientos o aquí ya me estoy viendo afectado y de comprender por qué. Es que resulta que en un escenario de alta volatilidad, la venta, un ejemplo, me puede estar dejando 2.8 y la compra me puede estar demandando tranquilamente, imaginemos 1.5, ¿sí? Y eso va a empezar a disminuir significativamente lo que yo pueda tener de spread, ¿cierto? Bueno, hice un ejemplo muy chiquito. En realidad se nota mucho más. Entonces, no merece la pena que nosotros hagamos unos spread pequeñitos con un ambiente de alta volatilidad. Los rendimientos no valen, entonces vamos a tener como una exposición mayor porque al tener un menor crédito, pues nuestro riesgo máximo se aumenta y pues vamos a tener como unas condiciones desfavorables ahí del mercado. Entonces es ideal ahí con la volatilidad demasiado alta o extremadamente alta, no utilizarlos. En una volatilidad normal, no usar si es alta. Con una volatilidad usar con volatilidad normal, básicamente. En cuanto a la distancia, si por ejemplo nosotros estamos realizando un spread en débito y estamos usando una compra, esto mejora totalmente esta condición, que en donde nosotros decimos que no podemos irnos muy OTM y que irnos a ATM pues nos va a salir costoso. Aquí nosotros nos va a permitir usar compras ATM. Es ideal, es ideal. Y las compras es ideal hacerlas siempre cerca del precio de la acción. Porque si ya hay todo un reto de decir que el activo va a subir o va a caer, pues que por lo menos estemos cerquita de cualquier movimiento, que no le exijamos a la acción su mayor esfuerzo o que estemos pidiendo un milagro. Ay, no, sí, necesito que explote milagrosamente. Pues no. Entonces aquí con la distancia, los spreads son ideales porque a nosotros nos va a permitir entrar muy ATM y nos va a permitir entrar al mismo precio que estábamos entrando aquí OTM, pero con más probabilidades. Entonces, si por ejemplo yo aquí estaba pagando, un ejemplo, una prima de $1 por un strike, un ejemplo, por un strike 70, yo aquí puedo estar pagando $1 por un strike 65.
y tengo más probabilidades pagando lo mismo. Que sí, que la opción simple tiene un beneficio ilimitado, sí, pero ¿cuántas veces nosotros hacemos uso de ese beneficio ilimitado? No, en muchas ocasiones. El activo se nos va y nos explota y nos deja, pero cachín, cachín. Entonces no se usa, pues no es tan frecuente que realmente el activo se vaya hasta el infinito y más allá, como para decir que va a ser algo significativo. Es mejor poder hacer este tipo de compras con mayores probabilidades. Las compras normalmente tienen menor nivel de asertividad, menor probabilidad de éxito que las ventas. Entonces vamos a buscar por lo menos poner de nuestra parte para aumentar esas probabilidades, eso sí, conservando un riesgo similar. Entonces eso es importantísimo que nosotros lo tengamos presente a la hora de decidir si vamos a hacer unas simples o un spread, si vamos a hacer ventas, si vamos a hacer compras y las condiciones de volatilidad que hay en ese instante para nosotros saber qué utilizar. Listo, sigamos. Marcela, una consulta. Hello. Si la volatilidad es baja, ¿qué sucedería? ¿También no usar, igual que en la alta? ¿En cuál? ¿En los spreads? En los spreads. No, si la volatilidad es baja se puede usar, total. También se puede usar pues una volatilidad baja o normal, ¿sí? Y si son compras también, pues no habría tanto problema. ¿Listo? Gracias. Con gusto. Listo. Vámonos para los spreads más amplios o las semicubiertas. ¿Listo? Acá estábamos hablando pues como de unos spreads más cerraditos, que por eso es que no se nota la diferencia. Y si un spread de 2 puntos, 3 puntos, eso definitivamente eso no vamos a encontrar buenos rendimientos. Eso va a valer lo mismo. Pero en unos spreads amplios, aquí sí, pues lo primero es entender que un spread amplio es un trade más agresivo. ¿Sí? Me refiero con un spread amplio es que hay mayor distancia entre la compra y la venta. Esto nos va a dejar mayor rendimiento, pero a su vez estamos asumiendo mayores riesgos. Pero mayor riesgo no quiere decir que no me puedo usar. Pues el hecho de que haya un riesgo mayor no quiere decir que yo tenga que salir corriendo. No, yo puedo usar un mayor riesgo. Lo importante es saber cuándo y cómo usarlo para poder estar, digamos, como que dentro de un terreno que nosotros podamos manejar, dentro de un campo que nosotros podamos manejar. ¿Qué sucede acá? Acá nosotros podemos usar una volatilidad alta. Podemos usar una volatilidad alta porque realmente la compra la tenemos bien alejada y no va a suceder, digamos, lo que sucede acá, en donde la compra sale a un precio muy similar de la venta, entonces no nos queda tanto rendimiento. Aquí nosotros podemos utilizar una volatilidad realmente alta. Y en cuanto a la distancia, nosotros podemos irnos incluso con, salen muy bien esas operaciones que tienen una distancia relativamente cerca del ATM, ¿cierto? No tiene que ser ITM ni la más ATM, pero sí puede estar alto. Y de todas maneras, las primas donde hay mayor volatilidad, siempre es en las primas ATM. Entonces esas primas van a estar muy costosas. Y te estás cubriendo con una que está muy OTM y estás teniendo un buen rendimiento. Y si de pronto el activo se te queda lateral o se mueve a tu favor, esa prima al alejarse del ATM le cae significativamente la volatilidad y obviamente pues se van a depreciar rápidamente porque esa volatilidad de alguna forma lo que está haciendo es que está como inflando
el precio de la opción. Entonces, aquí podemos utilizar tanto las ATM como las OTM. Ambas estarían bien, estarían perfectas. También se puede hacer una muy OTM con una cobertura también mucho más OTM. Aquí lo que podemos hacer es, si nosotros tenemos una operación, digamos, en donde nosotros montamos, no sé, 4 créditos de 5 puntos de amplitud, podemos decidir también montar un crédito de 20 puntos, un ejemplo, o 2 créditos de 10 puntos. Es jugar con eso, ¿sí? Es mirar los rendimientos, es mirar realmente que la volatilidad sí nos esté dejando operar varios, y esos spreads tan amplios o semicubiertos, en muchos casos, por los traders también son utilizados más que todo para cubrir garantías, para que no haya, digamos, una exposición tan amplia de capital congelado. Entonces, se pueden utilizar con la intención de cubrir garantías, aunque uno sepa que esa es una opción que no está cubriendo tanto pues como mi capital, pero que igual, como te estás yendo tan OTM o te estás yendo OTM, pues entonces tenés como de alguna forma cierta protección en cuanto a los niveles de probabilidad, porque te estás yendo muy lejos. Entonces, esa amplitud es importante. Esos spreads amplios funcionan muy bien y se desarrollan muy bien cuando están a nuestro favor. ¿Eso? Marce. Dímelo. O sea que en conclusión es mejor, o por lo menos igual, en vez de abrir cuatro contratos, hablando de los spreads, ¿sí? Un crédito, es mejor abrir, o sea, ampliarse en el spread que abrir 4 contratos con un spread. Depende de la volatilidad. Si la volatilidad está muy alta, sí, es mejor hacer una amplitud mayor, porque esos no van a darnos tanto rendimiento, no van a cotizarnos tan bien. Pero si la volatilidad es normal, está bien utilizar unos u otros. Ya escogemos como la cotización. ¿Sí? Sí. Pero esto sí, también claro, tiene un límite, porque me imagino si alguien quiere abrir 20, 50 contratos y equipararlo entonces a la otra idea de ampliarse en el spread, ya tendría que irse con un spread realmente amplio. Sí y no, porque no quiere decir que entonces con uno solo tienes que cubrir la otra cantidad, te puedes ir a la mitad. Entonces, ibas a abrir 50 spread de 5 puntos, puedes abrir 25 de 10, un ejemplo. No es que con uno solo tengas que cargarlos todos, sino que puedes jugar con el tema de amplitud. Ok, Marce. ¿Listo? Sí. Ok, perfecto. Y en cuanto a los Iron Condor y los Strangles, pues en realidad esto es como igual a los spreads pequeñitos. Entonces, en el plazo funciona en ambos plazos. En cuanto a la volatilidad, también, o sea, si la volatilidad está muy alta y nosotros nos vamos con unas, digamos, en el Iron que son 2 spreads, no aguanta porque no encontramos buena cotización. Si es una volatilidad normal, sí, usamos, entonces igual vamos aquí, igual que el spread. Y en la distancia, si vamos a buscar, digamos, como en los Strangles, si es muy OTM. Muy OTM. Esta es una estrategia muy utilizada por los institucionales. Para quienes no hemos visto Strangle, es fácil. Se utiliza en una lateralidad, se vende call por encima, se vende put por debajo, esperando que
el precio continúa así, como un enfermo. Y se gane la depreciación de esta prima, se gane la depreciación de esta prima y demás, pero es una opción, es una operación con opciones descubiertas, entonces se busca que se haga muy OTM. Esta estrategia es buenísima porque da dinero muy rápido, pero deja mucho capital congelado. Y con los Iron Condor, lo que hacemos es que cogemos el Strangle y le ponemos una cobertura acá y otra cobertura acá, o sea, hacemos un put spread acá y un call spread acá. Y ahí la distancia, pues, sí puede ser OTM, pues no tiene que ser tan OTM porque igual estamos cubiertos. Y también irse demasiado OTM de pronto ya no le da como el crédito suficiente para que valga la pena la estrategia. Con los que no hemos visto estrategias, esto lo vamos a tocar pues como a fondo. Pero quiero que a grandes rasgos sí creo que sería comprensible y es la idea de la aplicación de la estrategia. Ahora, si nosotros nos vamos a comparar estas estrategias con lo que hace el mercado, nosotros podríamos pensar que, digamos, las compras simples, las operaciones simples, nosotros podemos estarlas haciendo acá en esta zona y podemos estarlas haciendo acá en esta zona. Esas son, digamos, como las áreas ideales para esas simples. Yo, personalmente, con las simples, soy muy exigente en cuanto a lo que vea en el gráfico. Que yo diga, me monto, porque necesitan mucha precisión a la hora de entrar. Entonces, tengo que ver un escenario supremamente claro, como con todo el universo alineado a mi favor. Porque ustedes saben que aquí nosotros tenemos que poner en armonía lo que es la zona donde se está produciendo el movimiento, el volumen que la acompaña, la formación del precio, la armonía de los múltiples marcos de tiempo. Si todo eso a mí me suma y me dice sí, 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 listo, me monto con una simple. Pero si yo tengo de pronto dudas, si no estoy segura de que explote, pero sé que por lo menos se puede soportar el precio en esa zona, yo vengo y me hago unos spreads, me hago unos créditos. Entonces, si son créditos, nosotros ya sabemos, los créditos los podemos estar haciendo en esta zona del mercado. Lo podemos estar haciendo en esta zona del mercado, aunque en esta zona yo casi nunca hago, la verdad, casi nunca hago créditos ahí porque es más difícil de identificar esa zona donde de pronto el precio no sube más. El precio a veces empieza a subir y se extiende más de lo esperado. Entonces, esta es una buena zona para hacer créditos, esta es una buena zona para hacer créditos, esta es una buena zona para hacer créditos. ¿Sí? Son puras ventas de put y miren que funciona en diferentes escenarios. Acá, en una lateralidad, en una subida, y ahí va a funcionar muy bien y todo el tiempo. Ya en cada una de las etapas hay ya diferentes spreads. Entonces, acá, por ejemplo, tendrían que ser, digamos, los más amplios, que ahí la volatilidad sí está, pero a flor de piel. Para que siempre, yo quiero que ustedes siempre, cada que hagan una cotización de crédito, ustedes puedan como argumentar y ustedes puedan decir, bueno, si está caro, no está cotizando, por qué no está cotizando. Cuando muchas veces vemos muchas posiciones y poquitas cotizan a la misma vez, entonces, ¿qué le pasará pues a todo esto? Entonces, es porque estamos teniendo dificultades ahí con la volatilidad. Si nosotros vamos a realizar débitos, spread, pero en compras, la idea también es realizarlos en esta etapa o en esta etapa, porque las compras en débito sí o sí requieren movimientos. Entonces, incluso puede que no tenga pues que ser aquí junto en el despliegue, pero puede ser acá, donde todavía vemos que el precio tiene espacio para moverse y hay una fuerza en la tendencia, hay calidad en la tendencia. Si uno diga, estamos montados y hay movimiento. Los débitos van como en esas etapas del mercado. Y, por ejemplo, que el mercado está lleno digamos, de esos huecos. Entonces, ahí es ideal
realizar lo que es los Iron Condor o los Strangles. En estos tramos del mercado es ideal, es ideal. A mí me gustan mucho estos de acá abajo, porque estos suelen ser de pronto como más corticos y ser como una pausa para continuación alcista. Pero también pues son operables. O ya cuando nosotros vemos acciones de eterna lateralidad, que definitivamente no tienen una tendencia estructurada, ahí también sería ideal los Iron Condor y los Strangles. Chicos, dudas, inquietudes. Vamos muy bien. Se Leo. Listo, no. Ya digamos que otras estrategias para la operativa con opciones, para los que ya hemos visto, por ejemplo, los calendars, la mariposa, el back ratio casi no se usa. Yo tampoco casi uso calendar y demás. Pues si ustedes comprenden estos ciclos de negociación del mercado, entonces ya van a saber dónde utilizar ese tipo de estrategias, porque no se salen mucho como de esto. Entonces ya sabemos que si es una mariposa tiene que estar en estas zonas, pero es mucho más complejo porque ahí sí tenemos que acertar el punto donde exactamente va a llegar la acción para nosotros obtener mayores beneficios, mayores rendimientos. Listo, chicos, no sé. Profe, Dímelo. pues yo le confieso que sí he hecho operaciones simples en cierta ocasión con la subyacente de PayPal, Sí. ¿cierto? Pero porque en ese día se alinearon los planetas con las estrellas, yo me imagino. Y hice una compra CAD y de $80, me acuerdo, y subió hasta $700. Imagínate. Una locura, no, súper. Que me dio a mí también. No, está bien, está muy bien. Sino que en cualquier momento eso puede funcionar. ¿Cómo? Era un chisme, eran demos. Ah, eran chismes. Ah, Santi. Yo aquí ya contando billete verde. Porque era un earning. Eran earning. Eran earnings. Listo, no. Puede funcionar, claro, porque una opción muy OTM puede llegar a valorizarse de una manera exponencial. Yo creo que a todos en algún momento nos ha llegado a pasar, pero si nos ponemos a contar los casos de éxito, pues no tenemos muchos. Y es más lo que se termina perdiendo en esos poquitos que lo que uno gana. Entonces aquí es buscar hacer lo más fácil posible. Si nosotros con el trading de opciones aprendemos por lo menos a no nadar contracorriente, eso ya es ganancia. Que a veces lo importante no es salir con mucho billete, sino salir vivos de ahí y mañana todavía estar vigentes en el mercado. Eso es supremamente importante para que nosotros realmente podamos tener éxito y podamos ser sostenibles en el tiempo. Esa es la clave para no quemar cuentas, para no tener que pensar que una de las lecciones del mercado es quemar no sé qué cantidad de cuentas y demás. Eso no. Lo importante es conservar pues como el capital, cuidar lo que tenemos y ya verán que si nosotros nos vamos por esa buena probabilidad, una buena probabilidad de éxito, pues vamos a tener como una operativa un poco más fácil. Vamos a dejar de ver esto como un dolor de cabeza y eso progresivamente nos va a ir dando su debido rendimiento. Más dudas, más inquietudes. Marce, hola. Hola. Una pregunta. En el caso de las ATM, a mí siempre me cuesta trabajo identificar las ATM. ¿Son las que están exactamente en el nivel del precio? Pero ¿cuántas para arriba y cuántas para abajo son ATM? ¿Cómo sabes?
No, ponele 4. O sea, también depende mucho del precio de la acción. Si es una acción muy volátil, entonces si estamos hablando de un Netflix, de un Tesla, pues ponerle un rango como más amplio de ATM, ¿sí? La teoría nos enseña es justo la que está en el precio. Entonces, si Netflix está en 4.85, entonces la 4.85 es la ATM de este lado y la 4.85 es la ATM de este lado y para de contar. Pero como ellas se están moviendo constantemente, entonces entró una, salió la otra, entraron dos, salieron y así. Entonces, una acción, digamos así, como relativamente volátil, ponerle ese grupito acá, 3, 4 opciones. Correcto. Si es una acción, digamos, como, no sé, Banco de América, General, cosas así muy baratas, entonces aquí sí ponerle la ATM es acá, así mucho, eso ya estaría un poquito lejos. Una clave podría ser que no te baje el delta de 40. Ok. Esa podría ser una referencia, se me ocurre, sí. Ok. Porque esas sí no se mueven tanto, entonces le cuesta más que una de entra y salga. Oye, Marcia, otra pregunta. Por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo la gráfica de la acción en un soporte. ¿Okay? Sí. Y identifico que pudiera ser un buen momento para una venta de put, ¿no? O sea, un venta put spread. Sí. Y adicionalmente identifico que la volatilidad está alta, ¿no? Entonces, tengo soporte, voy a hacer una venta de put y la volatilidad está alta. Y cuando yo empiezo a cotizar los contratos, me doy cuenta que a lo mejor un ATM Sí. lo cotizo y me da demasiado, ¿no? Sí. Porque obviamente tengo todo a mi favor. O sea, un contrato que me congela 500 de 5 puntos me puede estar dando 150, 160. Correcto. Ese tipo de cotizaciones a mí me desconciertan mucho porque como que me da demasiado, ¿no? O sea, sí se puede dar el caso de que yo si tengo un buen soporte y posteriormente va a ser un movimiento alcista, o sea, sí me puede llegar a dar lo triple, ¿no? Al final de cuentas, siempre calculamos $50 por 500 de congelado, pero en este caso, como me fui muy ATM, pues obviamente la cotización fue mayor, ¿no? ¿Eso puede darse el caso? O sea, sí se puede interpretar como algo favorable. Sí, total. Y todo el tiempo. Así debe ser, es más, así debe ser. Y es que entre tú asumas un delta mayor y te vayas más a TM, mayor debe ser tu rendimiento. Porque mayor, pues, mayor es como tu riesgo y no tu riesgo de capital, porque antes ese riesgo disminuye, el riesgo real, ¿cierto? Congelas 500, te ganas 150, entonces tu riesgo es 350, mientras que si te ganas 60, tu riesgo es 440, un ejemplo. 440, Entonces, claro. el riesgo se disminuye, pero la probabilidad de éxito es la que estás viendo afectada. Entonces, estás entregando, estás sacrificando probabilidad de éxito a cambio de mayor rendimiento. ¿Se puede hacer ese tipo de operaciones? Sí, total. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eso sí, ¿qué sería recomendable? Tener un stop claro y un stop cerca. De modo que si se te devolvió, tú puedas salir con pocas pérdidas, ¿cierto? Y tener un sistema totalmente controlado. Y eso sí, también sumarle calidad a la operación, que si realmente el soporte no tenga un rango muy amplio. Ustedes saben que un soporte es un rango de precios y no un precio absoluto, pero a veces la última colita de los varios toques del soporte está muy abajo o así. Entonces, como que sumarle calidad en cuanto a eso, que si es un soporte, porque viene lateral, ojalá lo que precedía esa lateralidad sea una tendencia alcista, un ejemplo, y no de pronto una tendencia bajista, para que no vaya a ser una pausa para seguir cayendo. Cosas como esa sería importante tener en cuenta, o sea, no solo comentarle calidad a lo que es el análisis del técnico, pero de hecho muchos traders tienen adaptada ese estilo operativo. Yo me voy por lo más conservador, que es, bueno, una probabilidad un poco mayor y menor rendimiento, pero yo creo que la otra mitad de los traders están en el otro lado, en que me voy con unas ATM con una probabilidad menor, pero mayor rendimiento. Ya cada uno es encontrar como ese puntico
ese lugar en el que se siente cómodo, en donde es funcional, en donde ya ha madurado el tema de gestión y sabe cómo abordarlo. El tema de gestión ahí es full importante. Lo que comentaste es que si me está dando el crédito 150 y me congeló 500, lo máximo que puedo perder es 350, ¿no? Es correcto. Claro. Ok, perfecto. Incluso ahí en esa zona del ATM, a veces uno las encuentra miti, que te da casi 230, 240 y pues obviamente entonces su riesgo máximo serían 260, 270. Ahora, ya si compras un contrato en ITM pensando que es un soporte muy fuerte y le estás apostando a que va a empezar el rally alcista, pues todavía te puede dar mucho más, ¿no? O sea, obviamente el riesgo es mayor, porque exacto. Entrar en ITM es esperar a que cruce el precio y que se salga OTM, ¿no? O sea, es verdaderamente una apuesta mucho más agresiva, pero te da más, ¿no? Pero te da más. Y es como la apuesta de las compras, ¿sí? O sea, finalmente uno compra esperando que la opción se meta a ITM, o sea, y que haya realmente movimiento y que eso nos deje positivos. Entonces, no está mal realizar unas ventas ITM. Nosotros vimos un seminario de ventas ITM y parte de ese seminario estaban en ese laboratorio, en donde vendíamos ITM, incluso hicimos ese día ejercicio y salió lo más de bien en Adobe. Y claro, el rendimiento obviamente es más o menos por ese lado, o sea, te ganas bastante, pero sí necesitamos que explote. Correcto. Muchas gracias, Marcio. Ideal para los cazadores de explosiones. Ok, una última pregunta. Dímelo. Cuando yo veo el VIX alto, que siento que hay una volatilidad alta, no necesariamente en la acción está la volatilidad alta. O sea, puede que el VIX lo marque alto, pero la acción que quiero operar, específicamente esa, lo tenga bajo, ¿cierto? Cierto. No se ve mucho, pero porque el VIX está promediando como la tensión en general, pues la volatilidad de todo el grupo, pero es igual a cuando, digamos, todas están cayendo y no falta la que esté subiendo. Correcto. Como que no me importa, voy por donde voy, ¿cierto? Entonces esa podría tener una volatilidad menor. Algo que entonces puedes hacer es esto que les mostraba ahorita, que cojas un gráfico, mires las opciones cómo están y tú digas, bueno, aquí de manera independiente la comparo con ella misma. ¿Cómo ha estado fluctuando la volatilidad implícita de las opciones? Acá es donde yo les decía, es el enemigo silencioso, porque es que uno no se da cuenta de esos aumentos de volatilidad. Y estamos hablando que en 2 días esta volatilidad aumentó de como 35 y subió hasta 48. Esos son muchos puntos de volatilidad, más de 10 puntos de volatilidad. Y esto, por ejemplo, en nuestras opciones afecta full. Positivo o negativo, depende de lo que estemos haciendo. Pero de esto muchas veces nosotros no nos percatamos. Entonces, este gráfico que tienes en pantalla es la volatilidad específica de Apple. Sí, la volatilidad implícita de las opciones de Apple. Okay. Exacto. Entonces, es muy interesante. Ese gráfico está interesante. Yo no lo he visto en TD Ameritrade, ese gráfico. Ese simplemente le dices al chart qué quieres que te grafique y aquí le dijimos en parámetros, vea, muéstrame lo que es, porque aquí tú puedes decirle el precio medio, transacciones, de aquí el que te grafique volúmenes, volatilidad histórica y aquí buscamos la implícita. Bien, gracias, Marcio. Ok, con gusto. Listo. Marcela. Hola, Isma. ¿Cómo están? Buenos días. El tema de la gráfica y la volatilidad también se puede hacer un estudio técnico. Sí, claro. Sí. Es este mismo. Es la forma en la que tú lo puedes identificar más fácil, pero es básicamente, por lo menos también venir y ver acá la volatilidad. Es como lo quieras graficar más fácil. Ok, pero también se le puede dar soporte de resistencias, es decir, línea de tendencia, como si tuviese el análisis de los precios de las acciones. No. A ver si comprendí la pregunta. Que nosotros le miremos soportes a la volatilidad. Sí, exacto, más o menos algo así. No hay una forma así como de leer
la volatilidad y conocer como su punto de quiebre ni nada. Por eso la volatilidad, ese es el enemigo invisible, porque no sabemos, digamos, el momento en el que va a subir o va a caer. Y ella no es tendencia, entonces no se va a comportar tendencialmente como que aquí subió, tienen que retroceder, seguirá subiendo, no. Lo que sí puedes tú deducir es que si la volatilidad está baja, posiblemente empiece a subir. ¿En cuándo? En algún momento, pero no lo sabemos. Pero por lo menos aprovechar y negociar. Si está baja, entonces ya sé que ahí me aplican unas compras. O que si está alta, yo mejor me espero, me hago unas ventas, porque lo más probable es que se inicie una caída de volatilidad. Ok, gracias. ¿Y no se parece mucho al RSI en este caso? No, para nada. El RSI lo que te está indicando a ti es la acción está sobrecomprada o está sobrevendida. Y ya. Entonces, algunos traders utilizan esta información para decir si está sobrevendida, entonces voy a comprar, porque ya entonces está demasiado barata. Que puede seguir cayendo, sí, pero es lo que dice el indicador. Más no es la volatilidad. Okay, chévere, gracias. Ok, con gusto. ¿Algo más, chicos? Marcela, una consulta. Cuando nosotros hacemos, obviamente, las diferencias de los spreads, en los spreads normales, es decir, y ampliamos el spread, obviamente ocurre una variación en el buying power, que se incrementa, la rentabilidad también se incrementa y la probabilidad de éxito se incrementa un poco también. Entonces, eso nos muestra que de alguna manera tenemos posibilidades, pero va a depender mucho de la transacción o operación que realices, de la gestión de capital que vos puedas tener, ¿no? Porque evidentemente tu buying power puede ser un monto grande o bajo y evidentemente del estudio fundamental y técnico que puedas realizarlo. Sí, pero la probabilidad de éxito no es que se incremente al ampliar más el spread. La probabilidad de éxito está directamente ligada es a qué tan lejos o cerca está tu venta del precio actual de la acción. De resto, todas las variables que dijiste son correctas. O sea, aumentamos el rendimiento, también ser conscientes que aumentamos el riesgo, se aumenta el capital congelado, pero ya la probabilidad de éxito sí depende de qué tan lejos o cerca estés de la acción. Correcto. Claro, veía un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que ante una variación de unos 5 o 10 del spread, aumentaba en poco la probabilidad de éxito aumentaba, ¿no? No es, en algunos casos disminuye incluso, ¿no? Viéndolo así, pero obviamente no es una regla normal la probabilidad de éxito, pero sí, sí es el buying power y la rentabilidad, ¿no? Van con relación directa. Es correcto, ese sí, ese sí. Más dudas, aprovechen que estoy en oferta. Bueno, no, yo creo que entonces si no hay más, podemos dejar así por el día de hoy. Espero que eso haya ubicado un poco, digamos, como la operativa de cada uno acerca del qué hacer, cuándo hacer y el por qué hacerlo. Porque es una de las ventajas que nosotros tenemos con las opciones y hay que sacarle ese provecho y ese beneficio. Y es que las opciones son las únicas que son como tan adaptables a las condiciones del mercado, a las condiciones de cartera, al tiempo que nosotros le dedicamos a ese negocio, a, digamos, si hay una lateralidad, si es alcista, si hay alta volatilidad, si hay bajas. Entonces, las opciones son un mundo de posibilidades. Nosotros, pues, vamos a aprovechar todo eso y a exprimir esto de la mejor forma. Entonces, no encasillarnos en una cosa o en la otra, sino, bueno, vamos a adaptarnos a lo que hay del mercado. El mercado, como les decía en la introducción, ha cambiado mucho a lo que era antes y posiblemente seguirá cambiando, ¿sí? Son estructuras de mercado y son condiciones y un montón de situaciones. Entonces, que nosotros estemos en la capacidad y ustedes en la autonomía de que
que incluso cuando no estemos juntos, ustedes puedan argumentar de, bueno, voy a hacer eso y puedan tener como claro el panorama de qué pueden hacer con una cosa o con la otra. Chicos, nada, no siendo más, los dejo, les mando un besito a cada uno, les deseo un súper feliz fin de semana, que descansen y nos vemos ya la próxima semana. Gracias, Marce. Marce. Gracias, Marce. Gracias. Excelente. Excelente, gracias, Marce. Linda, Con gusto, muy bien besitos. todo, gracias. Muchas gracias, Marce. Con gusto. Chao. Chao, chao.